Bueno, continúo un rato más. Se me trabó el video anterior, así que esta es la segunda parte. ¿Sí? Si cliclean este video, sepan que es la segunda parte. Yo estaba hablando de la polis, ¿sí? Entonces la polis sería una finalidad de la vida humana, ¿sí? Es decir, es aquello, es el último grado de desenvolvimiento de la vida humana, se da en la polis, ¿sí? Y también hay que remarcar que la polis no es solamente un lugar de sociabilidad, sino también es sobre todo un universo espiritual, una cosmovisión compartida, un marco identitario, ¿sí? Donde se conjuga tanto el campo como la ciudad, ¿sí? Es el lugar del autogobierno, es el lugar también de la legislación, ¿sí? Es el lugar, digamos, de la igualdad entre los miembros de la polis, entre los hombres libres. Y Aristóteles también va a diferenciar lo que es el gobierno de un reino, de una familia, del gobierno de la ciudad. ¿Por qué? Porque el gobierno de la familia y el gobierno de un reino se da entre desiguales y el gobierno, por el contrario, de la ciudad se da entre iguales, ¿sí? Y ahí les aparece en el texto lo que es el surgimiento de la ciudad a partir de los elementos que se van agregando unos a otros. Es decir, una explicación de tipo genético evolutiva que plantea Aristóteles. Primero aparece la familia. Este tipo de explicación, digamos, es genético evolutiva, es decir, cómo se construye la ciudad desde el punto de vista cronológico, ¿sí? Cómo se origina la ciudad desde el punto de vista evolutivo cronológico. Primero surgen una familia, ¿sí? Que obviamente no es autosuficiente, vendría a ser la primera agregación humana, un hombre y una mujer que se juntan para procrear, ¿sí? Para satisfacer las necesidades inmediatas, ¿sí? Después, acá aparecería la oikía, ¿sí? El oikos. Dice Aristóteles, una comunidad constituida naturalmente para la vida de cada día. Después aparece la aldea, la koiné, donde la aldea es la unión de varias familias que satisfacen necesidades para la vida en sentido no cotidiano del término, ¿sí? Una satisfacción de las necesidades no cotidianas, pero que todavía no tiene autosuficiencia. Y por la agregación de varias aldeas, ¿sí? Surge una comunidad perfecta que precisamente tiende a la autosuficiencia, que se autogobierna y autolegisla, que es la ciudad, ¿sí? Que, dice Aristóteles, surgió con la finalidad de preservar la vida, pero subsiste para el vivir bien. Y aquí hay una diferencia importante. Surge desde el punto de vista cronológico evolutivo la ciudad para preservar la vida, ¿sí? Para, digamos, solucionar los temas ligados a la subsistencia, pero subsiste para vivir bien. Es decir, la ciudad está ligado a una finalidad moral, a una idea ligada al bien, ¿sí? Al bien al cual naturalmente debe tender el hombre, ¿sí? Obviamente no cualquier agregación de personas configuran una ciudad, sino aquella particular en la cual exista autosuficiencia, autogobierno, autolegislación y donde haya un espacio igualitario de debate entre hombres libres, ¿sí? Ahora, al mismo tiempo, dice Aristóteles, esta vendría a ser la explicación cronológica evolutiva. Al mismo tiempo, en la ontología aristotélica, el todo es anterior a la parte, ¿sí? Es decir, no se puede entender la mano sin el cuerpo entero del hombre, ¿sí? Acá está bien fuertemente marcado el organicismo aristotélico, ¿sí? La polis en el sentido lógico-ontológico es anterior a la familia, porque es lo que le da sentido. Tanto la familia, tanto el hombre, tanto la mujer como los esclavos existen para precisamente permitir la finalidad natural de esas entidades, que es que el hombre libre pueda estar y vivir dentro de la polis, ¿sí? Precisamente es la comunidad, la polis es la comunidad perfecta, es por naturaleza, ¿sí?
es decir, es una finalidad, ¿sí? Y desde el punto de vista ontológico es anterior a la familia porque es lo que le da sentido, ¿sí? Ni la familia, ni la aldea, ni la existencia del hombre, ni tampoco de la mujer podría tener ningún tipo de sentido si no tuviesen como finalidad la vida en la polis, ¿sí? Y dice Aristóteles que la naturaleza es lo que cada cosa es una vez cumplido su desarrollo. Es decir, la polis como fin, como naturaleza, apunta al bien común y a la felicidad del hombre, ¿sí? Y después lo que nos va a aparecer es la figura, ¿sí?, de el hombre como animal político, ¿sí? Van a ver ustedes que le va a aparecer zoion politikon, ¿sí? Esta famosa, que en la traducción que tenemos nosotros, que es la de Gredos, aparece traducido malamente como animal social. En realidad, la traducción más correcta sería animal político, ¿sí? Y acá es interesante pensar esto, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Qué quiere decir animal político? Es decir, aquella figura sería el hombre, ¿sí? Saquemos de lado el tema del debate. Obviamente para Aristóteles acá no existe ningún tipo de posibilidad de pensar por fuera de su contexto, ¿sí? Cuando piensa el hombre, piensa por fuera de los universales y por fuera de la idea genérica de hombre de la modernidad, ¿sí? Está pensando, cuando piensa el hombre, está pensando en aquel que vive en la polis y que se autogobierna, es libre, digamos, libre en el sentido de que puede participar en las cosas de gobierno, que puede participar en las leyes, en la elaboración de las leyes y en el gobierno. ¿Y de qué lo separa Aristóteles a esa figura de hombre? Lo separa de los esclavos y los bárbaros, ¿sí? Y también lo separa obviamente de las mujeres. Si acá no hay ningún tipo no le pidamos a Aristóteles aquello que no pudo pensar tampoco por su época, ¿sí? ¿Qué sería esta figura del hombre como animal político? El hombre sería aquel ser que cuya única finalidad de existencia estaría realizada viviendo en la polis, ¿sí? Es decir, la ciudadanía en este caso no es una finalidad, es aquel lugar donde el hombre pueda realizar su esencia, ¿sí? Es precisamente en la polis, ¿sí? Y lo hace este politikon zoion porque es un ser racional, ¿sí? Es un ser moral y racional que ejerce la ciudadanía no como un derecho universal, porque eso es lo que va a aparecer en la modernidad, sino como un privilegio, ¿sí? Es una marca de distinción, esta figura de hombre es una marca de distinción en contra de los bárbaros y de los esclavos, ¿sí? Y atado también a la idea del animal político, aparece la idea del logos, ¿sí? El logos es aquel discurso que sabe diferenciar no solamente de un sonido, ¿sí?, sino que sabe diferenciar el bien del mal, ¿sí? El logos es aquella palabra que se dice para hacer el bien, para comunicar el bien, ¿sí? Tiene una finalidad moral, ¿sí? Obviamente hay otros animales, ¿sí?, que se congregan, ¿sí?, que son gregarios también, pero el vínculo que tienen con la comunicación es simplemente la posibilidad de manifestar el displacer o el placer. El hombre, por el contrario, cuando habla, lo hace con una finalidad moral. Aquel animal que vive en la polis y que puede utilizar la capacidad deliberativa, la palabra como razón, como palabra, pero también como una idea ligada a una moral, es el hombre como animal político, ¿sí? Es decir, vivir en la polis realiza la condición de humana, ¿sí? Es lo que tiene de humano el hombre, lo realiza plenamente en la polis porque mediante el logos es lo que le da, digamos, el acceso a poder debatir con sus iguales, que son los otros hombres, digamos, que pertenecen a la vida política porque son también ciudadanos, ¿sí? Dice Aristóteles, el hombre carece de autosuficiencia individual, ¿sí?
Y fíjense que acá estamos muy lejos, digamos, de esta idea de individuo propio también de la modernidad, o del hombre como individuo aislado al borde del mundo. El hombre carece de autosuficiencia individualmente, ¿sí? Y solamente los dioses o las bestias pueden tener autosuficiencia individual. Lo único autosuficiente es la polis, ¿sí? Y los hombres, ¿sí? Colectivamente, formando parte de la polis, son autosuficientes. Bueno, y después Aristóteles va a entrar en una larga, digamos, un largo catálogo, digamos, de cómo se organiza la familia, ¿sí? Cómo se organiza el oikos y qué tipo de vínculos hay entre las relaciones que hay dentro del oikos. Primera relación, obviamente, con el esclavo, ¿sí? Relación con el esclavo, una relación donde él lo que diferencia son entre los esclavos por convención, que son aquellos que son atrapados en la guerra, ¿sí? Dice Aristóteles, en realidad yo no pienso que la esclavitud pueda existir por convención, porque cuando hay esclavos por convención, que son aquellos que son capturados en la guerra, eso causa enemistad y continua, digamos, situación de rencor entre las partes, sino que yo pienso que hay una esclavitud legítima, que es la esclavitud por naturaleza, ¿sí? Y esa relación de esclavitud por naturaleza se da precisamente porque el amo, ¿sí? Es aquel que puede, esa relación está ligada a la posibilidad que tiene el amo de tener el logos, ¿sí? De poder tener capacidad deliberativa, ¿sí? De poder ejercerla sobre el esclavo, y un esclavo que solamente lo que tiene es la capacidad de percibir ese logos pero nunca ejercerlo. A partir de esta diferenciación entre las almas, ¿sí? Entre un amo que tiene la capacidad de ejercer el logos, ¿sí? De utilizar el raciocinio como finalidad moral, y un esclavo que solamente puede percibirlo y obedecer, ¿sí? Es lo que configura esta legitimación por naturaleza de la esclavitud, ¿sí? El esclavo tiene capacidad de percibir la razón, pero no la posee. Es una posesión animada, ¿sí? Es una posesión que tiene el amo para producir, ¿sí? Sus bienes de existencia en el oikos, ¿sí? Es aquella persona que trabaja como dependiente para el amo, y dice Aristóteles, el esclavo por naturaleza y su amo tienen una causa común, ¿sí? Que es que el esclavo trabaje para el amo y que el amo pueda aprovecharse de ese trabajo del esclavo para poder satisfacer sus necesidades inmediatas, ¿sí? Y la relación obviamente es despótica, ¿sí? Dice Aristóteles, la ciencia que se dedica a el análisis de cómo se organiza el universo de la esclavitud, ¿sí? Es nada agradable, ¿sí? No tiene nada admirable, y recomienda que el amo dé paso a que un administrador le organice, digamos, la granja, por así decirlo. Después la otra relación es entre marido y mujer, ¿sí? Bueno, dice, la mujer en realidad, el gobierno de la mujer debe hacerse como el gobierno de la mujer debe gobernarse, el jefe de oikos debe gobernar a la mujer como un ciudadano, ¿sí? Pero, dice, la mujer tiene capacidad deliberativa, tiene posesión del logos, pero no tiene autoridad, ¿sí? Al no tener autoridad, por eso siempre va a ser una subordinada al jefe del oikos. Y por otro lado, dice, la otra relación, la tercera relación, es entre los padres, entre el padre y el hijo, ¿sí? Dice, acá sí debe gobernarse de forma monárquica, porque el niño tiene capacidad deliberativa, tiene capacidad de raciocinio, de logos, pero solamente en potencia. Y dice, bueno, en realidad todos los elementos y todas las relaciones que forman parte del mundo del oikos, ¿sí? Lo hacen acorde a su función y con la finalidad de que el jefe del oikos pueda satisfacer sus necesidades inmediatas y pueda al mismo tiempo lograr la autosuficiencia, y logre también al mismo tiempo poder de alguna manera poder vivir, digamos, de lo que produce su granja o su
o suboicos, ¿sí? Y como por último, voy a intentar no hacer demasiado largo en esto, esto nos vamos a meter si quieren en la clase, habla de la crematística, ¿sí? Él habla de la crematística como la idea, digamos, cuando habla de la crematística habla del arte de adquirir en general, ¿sí? Y ahí se va a meter una larga disquisición con sus contemporáneos. En realidad es lo que intenta plantear una división en dos distintas formas de adquirir, una que es por naturaleza y otra que es corrupta o antinatural, ¿sí? ¿Qué sería una forma de adquirir riquezas y procurar bienes por naturaleza, es decir, con una finalidad moral? Es aquel tipo de intercambio que tiene fin y que tiene medida, ¿sí? ¿Sirve para qué? Sirve para satisfacer las necesidades de cosas que no tengo en la casa, que no tengo en el oikos, ¿sí? Es la adquisición de aquellos bienes que complementan mi autosuficiencia, ¿sí? Es una actividad que hago con prudencia, con un límite, con una medida, ¿sí? Y al mismo tiempo fundamentalmente para el uso inmediato. Ejemplifiquemos, ¿sí? Soy dueño de un oikos, tengo unos chanchos, ¿sí? Pero me falta miel, tengo todo lo que me puede cubrir mi vida inmediata en el oikos. Tengo chanchos, tengo granos, tengo todo, salvo que me falta miel. Bueno, me sobran 2 chanchos, voy hasta el mercado, ¿sí? E intercambio con una forma de circulación directa, digamos, esos chanchos que me sobran por la miel que me falta, ¿sí? Ese tipo de intercambio es una forma de intercambio y de adquisición de riqueza, pero tiene medida, tiene límite. ¿Y el límite cuál es? El límite es precisamente que me garantiza la autosuficiencia, ¿sí? Es decir, mi vida no gira en torno de ese cálculo y ese regateo, ¿sí? Sino que yo con eso logro satisfacer necesidades que si no, no podría, ¿sí? Pero ese va a ser el límite. El límite va a ser precisamente poder completar lo que me falta en mi oikos. Hay otra forma de crematística que es la del comercio ampliado, la de la circulación ampliada, que para Aristóteles es antinatural, ¿sí? Es el comercio de compra y venta, es aquella forma de intercambio en la cual hago un intercambio de productos para la acumulación de dinero, ¿sí? Es decir, compro una partida de cerdos para después venderla a mayor precio, ¿sí? O simplemente también lo que hago es precisamente utilizar el intercambio como una forma de acrecentamiento de mi patrimonio, ¿sí? En realidad este tipo de intercambio no tiene límites, no tiene medida, y lo que hace precisamente es, por un lado, deben ser censurados esta forma de intercambio, porque lo que hace es que el dinero deje de servir como medio y empieza a producir en sí mismo la reproducción infinita de la riqueza, ¿sí? Al mismo tiempo despoja a los hombres del tiempo necesario para dedicarse a la política, y estos hombres que quedan atrapados en esta forma de intercambio terminan solamente pensando en las riquezas y como Midas, digamos, terminan dedicándole la vida entera a ese tipo de cuestiones, que son medios y no son fines. Y al mismo tiempo lo que hace esta forma de intercambio, la existencia de esta circulación ampliada, es la desarticulación de la comunidad política. En tanto, el mercado lo que hace es dislocar los lazos relativamente igualitarios que deben existir para que la polis pueda realmente funcionar, ¿sí? Y dice que es una actividad enemiga de la vida política, la de la circulación ampliada, la del comercio, y que los comerciantes, ¿sí?, no deben ser miembros de la polis, ¿sí? Y que un primer elemento de corrupción en la vida de la polis es precisamente cuando existen este tipo de mercados y de actividades que digamos, vendría a representar un eje central en la vida de los ciudadanos, ¿sí? Porque el mercado, precisamente, la existencia del mercado vendría a ser un enemigo constitutivo de la vida política, en tanto desarticula los lazos y configura igualdades donde no las hay, ¿sí?
configura, digamos, igualdades de esencia donde no las hay, ¿sí? Y al mismo tiempo el mercado ampliado lleva al vicio, a la concupiscencia, etcétera, etcétera. Bueno, simplemente un marco muy general para meternos en el primer libro de Aristóteles. Espero que les haya servido, ¿sí? Bueno, un abrazo, nos vemos el miércoles para discutir esto y para integrar también con los comentadores lo que venimos trabajando. Un abrazo.